Bendecido día, princesas de Dios. Hoy continuamos con el resumen que es parte de la producción del programa Radial Ánimo de la abogada Lady Campos, enfocado a las jóvenes. Resumen del libro llamado Mentiras que las jóvenes creen y la verdad que las hace libres, en la voz de Mayra Godoy. Pasamos al capítulo 9, titulado Mentiras acerca del pecado. Mentira número 19. No puedo vencer mi pecado. Quizás sientas vergüenza, culpa, dolor, o luchas con la mentira y el chisme, o no controlas el impulso de hacer trampa. Quizá te sientes aprisionada por un pecado secreto que nadie conoce. Sabemos que hay jóvenes que leen este libro y viven esclavas del pecado sexual, como el sexo prematrimonial, el lesbianismo y masturbación. Se trata de batallas muy reales. Muchas jóvenes que crecen en ambientes cristianos experimentan una derrota permanente frente al pecado. Tú no puedes vencer el pecado sola. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer, en Juan 15:5. Cristo es el único que puede cambiarte por medio de su poder. Puedes decir no al pecado y sí a Dios. Romanos 6:18. Y librados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Tis, una chica universitaria, no podía vencer su pecado sexual, a pesar de ser miembro activo de su iglesia, orar y leer la Biblia. Era incapaz porque no había nacido de nuevo y era esclava del pecado. No tenía el Espíritu Santo para vencer el pecado, pero cuando ella recibió a Cristo como su Salvador, su vieja naturaleza murió y fue librada del pecado. Ahora tiene el poder de vencer sus hábitos pecaminosos. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Romanos 6:6-7. Cualquier seguidor verdadero de Jesús tendrá victoria sobre el pecado, incluso hasta los hábitos más adictivos los puede vencer por medio de Cristo. Si tú te encuentras luchando con el mismo pecado, hazte una pregunta. ¿Pienso en realidad de acuerdo con Dios que este comportamiento es pecado? ¿O en el fondo pienso que anhelo de corazón ser libre de este hábito pecaminoso? Dios nos ha dado su Espíritu Santo, su gracia, su palabra, la oración y por mencionar algunos. También nos ha puesto a los hermanos de la fe. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con el espíritu de mansedumbre. También puede ser que pidas ayuda y confieses tu pecado a una persona mayor y más sabia en tu iglesia. Te dará la responsabilidad de poder de la oración para seguir andando en victoria. Número 20. En determinadas situaciones, está bien infringir leyes o normas si esto no me perjudica a mí o a otros. Satanás nos seduce con los beneficios de nuestro pecado. Recordemos lo que le dijo a Eva en el huerto, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del fruto, serán abiertos vuestros ojos. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3:5. Pero no nos menciona las consecuencias del pecado, como por ejemplo, el pecado roba el gozo. Salmo 51:12. Daña la confianza. Primera de Juan 3:19-21. Trae culpa. Salmo 51:3. Apaga el espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:19. Causa daño físico. Salmo 38:1-11 y 31:10. Trae sufrimiento al alma.
Salmo 32, 3 al 4. Contrista a Dios. Efesios 4:30. Abre la puerta a otro pecado. Isaías 30:1. Rompe la comunión con Dios. Isaías 59, 1 al 2. Produce temor. Proverbios 28:1. Busca controlar mi vida. Juan 8:34 y Romanos 6:16. Satanás tenía razón. Según Hebreos 11:25, el pecado da placer momentáneo, pero a la postre es una cuota mortal, y no hay excepción. El pecado, siendo consumado, da a la luz la muerte. Santiago 1:15. Las consecuencias del pecado son graves. No te burles de las normas. Existen para protegerte. Aún si no ves las consecuencias de inmediato, no puedes infringir las leyes de Dios o de la sociedad sin que tú o alguien más salgan lastimado. Mentira número 21. No puedo controlarme cuando el síndrome premenstrual. Los síntomas varían desde una leve infección y calambres hasta una seria depresión, fatiga extrema, insomnio, dolor de cabeza, ansiedad, antojos de comida, pérdida de coordinación, infecciones urinarias recurrentes o por hongos y el brote cutáneo. Recomendaciones para enfrentar el desagradable síndrome premenstrual. Pues trata de programar menos compromisos y simplifica tus obligaciones. Esto para reducir el estrés. Haz ejercicio. Aliméntate bien. Y escribe un versículo que te ayude a orar para un autocontrol. Por ejemplo, Salmo 19:14, que dice: Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Lo puedes pegar en tu espejo, en una puerta, en algún lugar visible, para que lo recuerdes constantemente, y cuando tú te sientas con este síndrome premenstrual en que andas quizá con fatiga, molesta o nada te cae bien, entonces puedes recordarlo con este versículo y así agradar a Dios y no dejarte llevar por tus emociones. Los síntomas físicos de cualquier tipo no son una excusa para pecar. No tienes que vivir controlada por tus hormonas. La palabra de Dios nos exhorta a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios 10:5. Dice: refutando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando pones la mirada en Jesús y en su palabra, podrás someter tus emociones a su voluntad. Padre, te damos gracias por esta palabra. Ayúdanos, Padre, a entender y a no conformarnos a nuestros pensamientos, sino a tu palabra. Ayúdanos a escudriñar tu palabra para no caer en las mentiras de Satanás. Padre, ayúdanos a guardar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Les invitamos para que inviten a más chicas, más jovencitas, para que más puedan ser bendecidas, para que se suscriban a este programa. Hasta luego, bendecido día.